Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Pero justamente para hablar de la selección y de todo lo que tiene que trabajar el profesor Máximo Reynoso con los jugadores luego, ¿no?, de la lamentable eliminación de Perú ante Australia en este partido de repechaje, y cómo hay que hacer para cambiar también la mentalidad del futbolista hoy en día para que pueda estar acorde con los objetivos que se quiere implantar profesor Juan Reynoso. Tengo el agrado de tener al psicólogo deportivo Gerardo Chirinos vía Zoom, ¿no?, para justamente hablar con él de la selección, de los jugadores y cómo se puede hacer, ¿no?, para que también los jugadores se mentalicen en este nuevo proceso que va a iniciar ya este 24 de septiembre, cuando la selección enfrente en su primer partido amistoso a la selección mexicana. ¿Cómo está, doctor Gerardo Chirinos? Es un gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente aquí a RCR Deportes. Buenas tardes, Alexander, por poder compartir nuevamente con ustedes. Gracias más bien por la oportunidad y por poder compartir un poquito sobre este tema tan relevante. Doctor, justamente nosotros también hablábamos luego de esta eliminación de la selección peruana ante Australia, ¿no?, en este partido de repechaje para el Mundial de Qatar 2022, y que seguramente todavía está en la pupila de muchos de nosotros esta derrota, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacer, doctor Chirinos, para que el jugador pueda cambiar también la página y enfocarse a lo que viene, al enfocarse al nuevo trabajo que va a sostener el profesor Reynoso de aquí en adelante? Bien, yo creo que va a tener que ser un cambio total, un cambio radical en la mentalidad del jugador, porque es otro estilo de juego, es otro estilo de metodología, es otra forma de visión. No estamos hablando de un mismo perfil de entrenador. El perfil de Juan Reynoso no es el de Ricardo Gareca. Cada uno supo llegar al jugador en los equipos que les tocó dirigir de una manera diferente, y yo creo que parte de los retos que le esperan a la selección peruana es principalmente la adecuación al esquema táctico, técnico y también a la ideología, a la mentalidad del entrenador, en su estilo de juego, en su filosofía y sobre todo en la capacidad resiliente que tengan de aquí en adelante, porque es cierto, vienen los amistosos con México, con El Salvador, me parece también, pero tocará pues ver qué tanto los jugadores han salido de esta, vamos a decirlo, que suena un poco fuerte, de este trauma como significó la eliminación de Australia, y cómo manejan a su favor esa sed de revancha que tienen consigo mismos también, porque es una forma también de sacarse un poquito el clavo y ver que volver a intentarlo de nuevo. La oportunidad está cerca y bueno, yo creo que hay mucho por hacer todavía. Ahora, doctor, también hay algo importante, si bien es cierto, luego de esta eliminación hubo un montón de cosas que se criticaron referente a la selección peruana y al proceso que se dio sobre todo en ese partido de repechaje ante Australia. Ahora, la gran pregunta, doctor Chirinos, es cómo se tiene que trabajar a partir de hoy día en adelante, para que esas fallas que quizás vimos en el partido ante Australia, por ejemplo, ¿no?, de repente ser muy triunfalistas o de repente querer prácticamente ser ganadores sin antes de jugar el partido, ¿qué es lo que debe hacer el técnico para poder trabajar ese aspecto en los jugadores? Y sobre todo también en un nivel social, ¿no? Porque socialmente también creo que se pudo ver eso, ¿no? Que éramos triunfalistas antes de haberse jugado el encuentro.
Sí, sí, yo creo que ese fue, ¿por qué no decirlo?, el pecado mortal que nos terminó pasando factura tanto a jugadores como hinchada, tanto a jugadores como hinchada. Y claro, a eso de una colación, haciendo un paréntesis, pues todas las consecuencias económicas que esto trajo, ¿no? Gente que ya había conseguido incluso pasajes, vuelos y eso para estadía en Qatar, asumiendo que la selección estaba fija en el Mundial. Y bueno, yo creo que eh, se va a tener que aprender la lección. Australia tiene que ser una lección, dejando claro pues que los partidos hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlos. No, no se puede celebrar un partido si no se juega antes. Le acaba de pasar a Alianza Lima hace un par de semanas en el Clásico. Así es. Entonces es típico de el exceso de confianza. Algo que trabajamos mucho en psicología deportiva, si bien en algún momento lo hemos mencionado, como es la autoconfianza del jugador. El jugador tiene que ganar autoconfianza, es decir, tiene que sentirse bajo que tiene el control de la situación. El arquero tiene que sentir que tiene el control de su arco y solamente él tiene el control del arco, por ejemplo. Eso se llama autoconfianza. Empoderar al jugador de seguridad y de control de la situación. Pero esa autoconfianza no me puede llevar a un exceso de confianza, porque eso me puede llevar a subestimar al rival y salir en piloto automático, salir automatizado o no tener opción de respuesta. Y por el contrario, si queremos ir a lo social, yo creo que tenemos que aprender la lección en cuanto a mantener prudencia, a mantener calma, a mantener sigilo, porque este tipo de golpes, cuando como se suele decir popularmente, cuanto más alto picas, más dura es la caída, y eso fue lo que nos sucedió. Eh, Habíamos unos pocos que todavía por ahí decíamos, disculpen si me jacto de esto, pero creo que días antes y la víspera de ese partido había gente que sí, el tema de conversación era ese: hoy mañana ganamos, mañana esto. Ya la gente que estaba empezando a hacer que mañana nos juntamos a hacer una parrilla, mañana nos vamos de viaje y vemos el partido ahí. ¿Y qué pasó después? Entonces éramos de los pocos que tratábamos de mantener esa prudencia, ¿no? O sea, cuidado, es Australia está acostumbrado a jugar mundiales, está acostumbrado a jugar repechajes. Entonces jugamos con la experiencia, subestimamos al rival, tanto jugadores, tanto cuerpo técnico, por qué no decirlo, que fue un error también, y también por el lado de la hinchada, ¿no? Y también, pero esto yo creo que... doctor, disculpe que le interrumpa, pero también jugó también un papel importante en la prensa deportiva, ¿no? Porque también la prensa salió a decir que el partido prácticamente estaba ganado sin antes haberlo jugado. Sí, sí, sí. Hubo pocos periodistas, y permíteme citar aquí con nombre y apellido, Peter Arevalo, de los pocos periodistas que daban un ápice, daban ese margen de error o tenían en cuenta ese margen de error. Cuando mencionaban un accidente, tendría que ocurrir un accidente de esos que suelen pasar en el fútbol para que Australia nos gane. Y pasó ese accidente. Perú tenía que jugar muy mal, decían, tendría que jugar muy mal para que Australia le gane, y jugó mal. Entonces, creo que todos tuvimos responsabilidad en esto, en el exceso de confianza, y sobre todo la prensa, no sobre todo, sino también la prensa tuvo su cuota de responsabilidad. Tanto los que estuvieron con exceso de confianza como también quienes esperaron detrás, quienes esperaron ahí, para después soltar toda la información que hubo, porque hubo mucha información que después se empezó a filtrar, que viajó la familia, que si estuvieron o no estuvieron concentrados, cuántos viajaron, pero estoy seguro de que si Perú clasificaba, no se hubiese hablado nada de eso. Así es. Ni siquiera se hubiese mencionado, se hubiese pasado por alto. Pero vemos que son dos panoramas distintos, y que a veces hay que pasar por este tipo de crisis para ver realmente, como solemos decir, el principio del iceberg, que es parte también de nuestros estudios en psicología, de lo que había en la superficie y todo lo que había debajo. Y lo que había debajo era un exceso de confianza atroz,
que nos terminó pasando factura, ¿no? Así es, doctor Chirinos. Ahora, también hay algo importante, quizás saliendo un poco de la selección, este tema de Byron Castillo, ¿no? Que nuevamente está saliendo a la luz, mañana se conoce ya el fallo, y hay muchas personas, y nuevamente lo repito, muchos también periodistas deportivos que están hablando y están manifestando que Perú es muy posible que Perú pueda llegar al Mundial saliendo, o si es que el fallo es favorable para Chile, y que vayan a eliminar a Ecuador de esta posibilidad que esté en el Mundial. Y muchas personas ya se están haciendo la idea que Perú va a estar en el Mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esta situación sabiendo que es un fallo, que la FIFA tiene que dar este fallo y que nada está dicho todavía hasta que la FIFA diga lo último, ¿no? Porque la FIFA es el último ente que tiene la palabra definitoria al final. Bueno, para empezar, sería, y es una opinión personal, sería un gran golpe para Ecuador, porque bueno, teniendo en cuenta la campaña que hizo Gustavo Alfaro con la selección ecuatoriana, sería pues por este tema que no es menor, no podemos decir que están hablando sin argumentos, que no hay pruebas. Hay argumentos cada vez más sólidos y es bastante para la selección ecuatoriana ahora sí resulta preocupante. Como para que haya llegado a estas instancias ya de FIFA, ya es preocupante. Entonces, sería injusto, en opinión personal. Sería injusto para Ecuador, teniendo en cuenta la campaña que ha hecho y bueno, que siempre estuvo en zona de clasificación, después de fracasos que ya vinieron años atrás. Y bueno, yo creo que principalmente las cosas las tenemos que tomar con calma, porque tengamos en cuenta que los dos partidos que jugamos con Ecuador, en ambos partidos, Byron Castillo no estuvo alineado, no estuvo en lista de convocados para la selección ecuatoriana, no estuvo, ni en lista de suplentes, ni en banca de suplentes, no estuvo de titular. Entonces eso solamente favorecería a los que sí jugaron directamente con este jugador alineado, como fue con el caso de Chile, por ejemplo, como en el caso, por ejemplo, de este jugador boliviano, ¿no? Cabrera, si no me equivoco, que estuvo mal alineado para Rusia 2018, que ahí sí tuvimos un beneficio directo, pero bueno, yo creo que más allá de eso, no podemos apelar, y si tenemos que dirigirnos a la hinchada, no podemos apelar a solamente, porque si se da en el remoto caso de que la selección peruana vuelva a ser favorecida por un fallo de la FIFA en mesa, como solemos decir, estaríamos diciendo que por segunda vez consecutiva vamos a apelar al escritorio para llegar a un mundial, como sucedió en Rusia 2018. Porque si no hubiese sido por esos 3 puntos que nos da FIFA, que nos dan con igualdad de goles también, 3 puntos y 3 goles a favor también, como se dio el fallo, Perú no hubiese llegado a Rusia. Así es. O sea, también tenemos que decir las cosas como son. O sea, es cierto, la selección tuvo ese golpe de motivación a partir de ese fallo, también hay que decirlo, en ese momento. Pero, ¿qué hubiese pasado si no nos daban esa ayuda? Si no se hacía justicia, porque al fin y al cabo también era hacer justicia. Pero no podemos acostumbrarnos solamente a eso. Que no consigo en cancha, lo voy a conseguir en mesa, yo creo que tampoco es lo ideal, porque precisamente el conseguir objetivos en base a un esfuerzo, en base a una campaña dura, ardua, como son las eliminatorias sudamericanas, que no son nada sencillas, yo creo que es mucho más meritorio y es mucho más, si queremos hablar ya en términos un poco más deportivos y sobre todo del fútbol, o sea, como que la gloria está más en la cancha que en el escritorio. No nos acostumbremos a eso. Puede que en el remoto caso que la selección sea favorecida, puede que suceda, pero no es todo, no lo es todo. Ahora, bueno, viene otra oportunidad que es para el Mundial del 2026, donde van a estar estos tres países, tanto México, Estados Unidos, Canadá, donde se van a hacer las sedes del Mundial. Bueno, va a haber más cupos, entonces yo creo que las posibilidades también crecen en base a lo que vaya trabajando también Juan Reynoso.
Así es, doctor Chirinos. Ahora, saliendo también del tema un poco de Byron Castillo y de la selección, hay algo también importante que le quiero consultar, y creo que anteriormente ya le he preguntado, pero es necesario que le vuelva a hacer esta consulta. Melgar de Arequipa, ¿no? Llega a una instancia importante como las semifinales de la Copa Sudamericana y pierde los dos partidos ante Independiente del Valle. ¿Usted por qué cree que pudo perder estos dos encuentros Melgar de Arequipa? Porque si bien es cierto, el rival era muy superior también a Melgar, pero cree que con la victoria que Melgar sostuvo ante Internacional de Porto Alegre, se llenaron de confianza hasta, como nuevamente lo repetimos, ¿no? No sé si tanto triunfalismo, pero mucha confianza sin antes haber jugado el partido de semifinal ante Independiente del Valle. ¿O qué cree usted que es lo que pudo haber pasado con los jugadores de Melgar? Sí, muy oportuno que lo menciones, Alexander. Yo me inclinaría más por lo primero que por lo segundo. O sea, yo no diría que en el caso de Melgar hubo un exceso de confianza, porque de hecho Melgar no había tenido de hecho nunca tuvo, y parece que todavía no, pese a la campaña que ha hecho, todavía no tiene el peso en cuanto a marketing de los equipos de Lima, como los tres, entre comillas, grandes del fútbol peruano. Melgar no tuvo esa campaña de marketing, no tuvo esa venta, de hecho todavía no la genera del todo como tal, aún no, a pesar de la campaña tan importante que ha hecho. Y yo diría que no hubo exceso de confianza por ese lado, sino más bien que se desnudaron las falencias que tenía el equipo. Porque a pesar de que pudo eliminar a Internacional de Porto Alegre, era un equipo que llegaba también con determinadas limitaciones ante Independiente del Valle. Porque Independiente del Valle no falló de la forma en que sí lo hizo Internacional de Porto Alegre. Internacional en Arequipa no pudo concretar, tampoco, en cuanto a goles. En Arequipa, Melgar optó por tirarse atrás, el famoso ratoneo, que así fue. Internacional se falla las que tuvo. Internacional perdonó. Esa fue lo que jugó a favor de Melgar. Que Internacional de Porto Alegre no fue efectivo de cara al gol. Melgar tampoco, porque a pesar de que también, así como en Arequipa, Inter se queda con uno menos, se queda con 10 hombres, la mayor parte del segundo tiempo, Melgar tampoco fue capaz de concretar esa efectividad diferente, más o menos siguiendo un poquito el estilo de juego que tenía con Néstor Lorenzo. Con Néstor Lorenzo tampoco es que la cosa haya sido tan diferente, porque también Lorenzo priorizaba el arco en cero antes que el ataque. Algo parecido es Lavallén, algo parecido, porque como que sí se anima a salir un poquito, pero por lo menos con Internacional, yo diría que Melgar priorizó mayormente el arco en cero y aprovechó trató de aprovechar las pocas que tuvo hasta llegar a llevar a Inter a goles, algo parecido a lo que sucede con la selección de Australia, ¿no? Australia que se sentía sabiéndose limitado frente a Perú, lo espera hasta que lo lleva a penales. No lo deja jugar hasta que lo lleva a penales y listo, chao, se acabó la historia. En el caso de Melgar e Independiente del Valle, tal vez Melgar no esperaba un estilo de juego con tanto vértigo como lo tuvo Independiente del Valle, porque los equipos ecuatorianos nos superan desde lo físico, superan ampliamente al fútbol peruano, principalmente desde lo físico. En el partido de ida prácticamente no había marca en la mitad de la cancha. Melgar no podía concretar buenos pases, no podía concretar un buen pase, una salida limpia. Porque cuando alguien quería picar por derecho o por izquierda, inmediatamente el volante de contención ecuatoriano lo superaba, llegaba al corte y lo cerraba. Sí, listo, se acabó. No había forma de ganar una buena jugada de ataque. Porque tampoco había suficiente marca u opción de salida en la mitad de la cancha. Porque Melgar tal vez no esperaba un estilo de juego tan
eh, vertiginoso, como ya lo decía, y un marcador tan abultado. Claro. Que tampoco podemos decir, dejar de mencionar que también estuvo cerca de empatar el partido luego de haber recibido el primer gol. Pero recibe el golpe del segundo de esa forma, de la forma en que lo recibe, y se acabó el partido. Se acabó el partido y, ¿por qué no decirlo? Se acabó la llave. Así es. La historia no fue muy diferente en Arequipa. Pero bueno, es parte del fútbol y bueno, lección aprendida para Melgar, y esperemos que la campaña se pueda volver a repetir en la Copa Libertadores el próximo año. Ahora, doctor, psicológicamente hablando, si bien es cierto, el torneo peruano, digamos que no es un torneo competitivo, y Melgar está haciendo también un buen campeonato en el torneo. ¿Usted cree que con esta eliminación de la Copa Sudamericana, que estuvo a la vez cerca y a la vez lejos para llegar a esta final de Sudamericana, le puede pasar factura, a pesar que todavía está liderando la tabla acumulada del torneo clausura, le ganó a Deportivo Municipal 6-2, le puede costar, le puede pasar factura esta eliminación a Melgar de Arequipa, ya en el torneo, hablando del torneo local, anímicamente, psicológicamente hablando? Yo diría que no. Yo diría que no, porque el partido de vuelta fue la semana pasada, exactamente hace una semana. Exactamente hace una semana. Y Melgar me parece que jugó con Deportivo Municipal el domingo, si no me equivoco. Sí. El domingo por ahí estuvo jugando en Arequipa contra Muni y lo goleó 6-2. 6-2 a un equipo no débil como Municipal. Municipal para nada es un equipo débil, pero lo pasó por encima. Luego de venir de una eliminación por un global de 6-0. Entonces, Melgar está, si no me equivoco, cuarto, quinto, por ahí no. Sí. Tercero, si no me equivoco. Tercero está Melgar en el clausura, y tiene 3 partidos menos. Sí. Tiene 21 puntos y tiene 3 partidos menos. Entonces, y desde el partido con Cristal en la segunda fecha del clausura, Melgar empieza ganándole a Manucci en Trujillo 1-0, y en la segunda fecha del clausura sorpresivamente cae ante Cristal 1-0 en Arequipa. Pero desde allí en adelante Melgar no ha sabido perder ningún solo partido. De hecho, creo que todos los ha ganado, a pesar de la Sudamericana. Entonces, estamos hablando de una costumbre por parte de Melgar a convivir casi de forma permanente entre lo que es torneo nacional y torneo internacional. Porque en ambos torneos ha sabido mantener una regularidad, más allá de la eliminación y de la forma en que se dio. Melgar ha sabido mantener una regularidad gracias a un proyecto deportivo. Un proyecto que comienza en el 2015 con Reynoso a la cabeza, y que hasta ahora se sigue sosteniendo, y que tiene opciones de volver a levantar el título, porque Melgar sigue siendo candidato para levantar el título nacional, para quedarse con el clausura. Entonces estamos hablando de una capacidad resiliente y una capacidad de gestión del estrés bastante trabajada en el plantel, como para salir de una situación adversa y pasar la página rápido, no solamente para sacarse el clavo también a ellos mismos, entre el plantel, entre el jugador a nivel individual, a nivel colectivo, sino también para, como decimos en nuestra lengua coloquial, como para lavarse la cara delante de la hinchada. Y de hecho lo está haciendo. Y no tengo ninguna duda que los partidos que vengan, esos 3 partidos, donde tiene el partido contra Alianza también en Lima, va a ser un partido bisagra, un partido clave, y ahí Melgar tendrá que demostrar: me quedo con el título, sigo peleando, o hasta aquí llego, porque ese partido con Alianza va a ser clave. Así es, doctor. Y es importante todo lo que hemos conversado en el día de hoy, para saber un poco cómo se tiene que trabajar con la selección peruana, con miras a este nuevo proceso que se tiene con Juan Reynoso, con este caso, ¿no?, de Byron Castillo, que está sonando mucho. Ya mañana sabremos el fallo final, y sobre lo que
o la última hemos tocado de Melgar de Arequipa, que tiene que mejorar, ¿no? Mejorar muchísimo de cara ya a lo que va a ser la Copa Libertadores, su participación en este torneo, que es otro torneo, ¿no? No es igual que la Copa Sudamericana, es un torneo más complicado, pero vamos a ver qué es lo que hace Melgar y lo que hemos estado conversando. Ojalá también que se dé, que Perú pueda trabajar mejor, tener un nuevo sistema y que los jugadores que van a ser convocados para las eliminatorias estén con todos los ánimos puestos, ¿no? Para poder enfrentar una nueva eliminatoria tan complicada como la sudamericana. Pues es lo que esperamos todos, porque ya decía, es un proceso nuevo, es un técnico nuevo, es un perfil distinto, no es el Gareca paternal, que aguanta, que te espera, que te banca, sino es un técnico que también con el que vamos a tener algunas confrontaciones, por qué no decirlo, con los mismos jugadores, pero bueno, vamos a tener que apelar también a la madurez con que cada uno afronte cada uno de los procesos que tengan que venir para de cara a las eliminatorias. Así es. Doctor Chirinos, ha sido un gusto nuevamente tenerla aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber hablado de varios temas, ¿no? Que es importante hablarlos y analizarlos también, ¿no? Para poder también nosotros, como prensa, como hinchada, poder sobrellevar estas cosas, ¿no? Y sobre todo que no nos gane ni la confianza ni el triunfalismo, porque al final ya sabemos cómo acaba todo referente como lo que pasó, ¿no? En el partido de Perú ante Australia en el repechaje. Sí, así es. Lo importante es seguir alentando a la selección, pase lo que pase, seguir creyendo en la selección, seguir creyendo en el jugador peruano, como te diría Gareca. Yo me voy a quedar siempre con esta frase cuando Gareca fue presentado: yo creo en el jugador peruano. Yo creo que eso lo tendríamos que recordar siempre de aquí en adelante. Doctor Chirino, muchísimas gracias nuevamente por haber estado el día de hoy aquí en el programa. Gracias a ti, Alexander, gracias a ti. Un saludo a todos, gracias. Listo, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Gerardo Chirino, psicólogo deportivo. Hemos hablado de varios temas importantes, el que hemos tocado, ¿no? Selección, este caso tan polémico, tan mediático como el de Byron Castillo, y lo que hizo Melgar de Arequipa, ¿no? En esta Copa Sudamericana, que llegó a instancias importantes. Después de 19 años, un equipo peruano llegó a una semifinal de Copa Sudamericana, y ojalá que Melgar pueda mejorar en ciertas cosas para su participación en la Copa Libertadores del próximo año. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.